Hola, estás en Contrafrecuencia, segunda temporada. Yo soy Diana y hoy hablaremos de la revisión salarial y el 1 de mayo. Para ello, estamos con Julián, trabajador de Telmex y miembro de la corriente sindical desde las bases telefonistas. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés de vuelta. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Bienvenido. Bueno, para quienes no conozcan a Julián, hace poco grabamos un episodio de la reforma jubilatoria en Telmex. Tenemos un episodio ya dedicado a esto para que lo puedan revisar. En términos generales, bueno, esta reforma a la jubilación se hizo pasar como un triunfo o el mejor arreglo posible para los telefonistas. En conjunto con esta reforma a la jubilación, Julián, ¿cuál es el estado de la revisión salarial en Telmex para los telefonistas en la actualidad? Gracias por la invitación nuevamente. Pues bueno, después de que Telmex impone esta nueva reforma a la jubilación y como bien dices la hace pasar como un triunfo, como el mejor arreglo posible para los telefonistas, pues se nos viene diciendo que fue un golpe menor, que en realidad fue positivo para las bases. Ahora intentan cerrar el capítulo de jubilaciones y la empresa con toda la discusión que hay acerca de la separación funcional, este triple play para Telmex, y pues estos temas que se suman a una nueva política empresarial de recuperar el nombre de la marca Telmex, de que todos los trabajadores impulsemos a Telmex otra vez para recuperar la participación en el mercado, cuando pues la empresa acaba de aceptar una nueva reforma al contrato, a nuestro contrato colectivo de trabajo, empeora nuestras condiciones jubilatorias y es un ataque directo a nosotros. Esta revisión salarial que la empresa está pensando históricamente pues está rondando entre un 3 y 4%, pero no es acorde a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo que tenemos los trabajadores. Tiene toda nuestra clase y de los telefonistas. No es real. Sí, no es real. Con todo este discurso de que Telmex está en crisis, pues ya de por sí es una ofensiva contra los telefonistas, porque pues es secundado por la dirección sindical este discurso de que debemos apoyar financieramente a la empresa para que no luchemos por un aumento acorde a la inflación. Este es el tema principal de la negociación actual, que ya dice mucho, ¿no?, de lo que pretenden hacer. De paso, interesa echar a andar este plan mercantil con cooperación de los trabajadores y que nos pongamos la camiseta de Telmex como cuando fue esta competencia a la larga distancia en los 90s y salir a defender patrióticamente a la empresa de Carlos Slim. Y esto, bueno, al final tiene que ver con una dinámica muy proempresarial en esta industria. ¿Cómo es que suele reaccionar la fuerza laboral? ¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores? ¿Tu opinión? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de los trabajadores ante esta situación? Sí, bueno, primero tendríamos que empezar a entender que los trabajadores pues somos trabajadores, no dueños de la empresa. No tenemos nosotros por qué administrar su crisis, mucho menos ayudar al patrón que nos explota a hacerlo mejor. Y pues y así nos han arrancado varias conquistas. Pues cada recorte que nosotros tenemos lo ayuda a ser más rico, con la idea de que pues si al patrón le va bien, esto ayudará a los trabajadores. En realidad se nos ha demostrado que nada de esto ha servido. O sea, no ha servido al sindicato haber ayudado a Carlos Slim a poner al frente su marca Telmex como una de las mejores del país y de Latinoamérica, ¿no?, formando a uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Porque pues como lo vemos nosotros los trabajadores es gracias a la reducción de nuestros derechos y una carga laboral que aumenta constantemente. Directamente a costa de los trabajadores. Sí, directamente, sí, claro, y se ve reflejado en nuestro poder adquisitivo. O sea, de nada ha servido este discurso para nosotros, más que para el patrón es Carlos Slim. Sí, los trabajadores deberíamos hacer conciencia de que debemos pelear por nuestras propias demandas, que es este aumento primeramente de acuerdo a la inflación para que nos alcancen, porque pues el aumento de acuerdo a la inflación en realidad no es un aumento, o sea, es un ajuste que a todos nos da para no perder el poder adquisitivo con el que compramos la canasta básica. Es también sindicato, pactó por ejemplo 2040 vacantes el año pasado a cambio de esta reforma jubilatoria, pero pues con eso no se ha dado por terminado el tema de las vacantes pendientes en Telmex desde hace años, ¿no? Son miles la que debe el patrón por la muy baja contratación que hay, ¿no? Como claro, lo mencionamos lo que nos decías la vez pasada de la contratación a cuentagotas y que incluso existen ahora filiales de las cuales se vale Telmex. Sí, aumenta la carga de trabajo, se contrata a los que entran con las filiales, pues entran en condiciones pues de precarización directamente. O sea, además Telmex, como decimos, sigue fugando su capital a distintas empresas filiales, que hace esto pues para no tener a más sindicalizados, pero pues esta crisis financiera más bien de la que habla, que es nuestra culpa, pues en realidad viene de ahí, donde las ganancias pues han ido disminuyendo pues por la misma política de la
patronal dividir activos, y estas ganancias la empresa las pasa a distintas razones sociales, y eso pasa pues por el consentimiento de la dirección sindical. Estas demandas pues no existen en el plan de lucha dentro de nuestro pliego petitorio actual, pero pues se han planteado, ¿no?, como una forma debemos proteger nuestro trabajo, y pues cuando la patronal de paso debilita nuestro sindicato, y es una forma pues totalmente equivocada de llevar la lucha por nuestros derechos. Refiriéndonos específicamente al sindicato de telefonistas, sabemos que hay una alianza con una mesa sindical que incluye a la Unión Nacional de Trabajadores, a la Confederación de Trabajadores de México, a la históricamente popular CTM, y a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC. Pero este nuevo pacto, esta mesa sindical, ¿qué ha representado para los trabajadores entre todos los pactos que está haciendo el sindicato? No, pues unos corruptos, o sea, como las ya conocidas CTM y CROC, pues esta parte priista, ¿no?, de estas centrales sindicales están ejerciendo alianzas como lo mencionabas, con la Unión Nacional de Trabajadores, que es a donde pertenece el sindicato de telefonistas, la UNT, y el Congreso del Trabajo. Estas alianzas con la CTM, con estas centrales sindicales priistas, comenzó desde que llegó AMLO al poder. Esta es una táctica defensiva por parte de estas direcciones, según ellos, pues para protegerse del gobierno, pretendiendo, o sea, tratan de aparecer como si fueran opositores y defensores de los trabajadores, pero poniéndose como dirigentes de largas trayectorias, mirando por la protección de los derechos laborales, cuando no ha sido así. En realidad son unos corruptos, tienen una larga trayectoria, pero pues de corrupción. Por eso se aliaron y han mantenido este bloque político para negociar cuestiones laborales con el gobierno y la Secretaría del Trabajo, como lo fue la reforma del outsourcing, ahora servicios especializados. Todas estas reformas que se han venido haciendo. El gobierno de López Obrador pues se ha mantenido, me parece, cauteloso, mantener una relación con este sector, al tiempo pues que no haya mucha confrontación con esos personajes históricos de la burocracia priista. El gobierno pues no interlocuta con ellos en muchos casos, prefiere interlocutar con otras centrales que se han creado desde las mismas cúpulas del gobierno, como Napoleón Gómez Urrutia, que ahora es diputado del Morena, y que pues intentan meter esta alianza pues como una necesidad, cuando en realidad es un pacto de derecha histórico para la UNT, que se dice opositora. O sea, que aunque hay un discurso superficial de lo progresivo que es para ellos López Obrador, por otro lado se dejan presionar desde el priismo, ¿no?, de que ahora están formando una alianza con estas centrales priistas. Han intentado mantener esta alianza en la Cámara de Diputados, ¿no?, con estas salidas conciliadoras de las que hablábamos, tanto con la derecha opositora, el PAN, partidos opositores a la 4T, y cuando se puede, pues también con sectores del Morena. De ahí ya ha salido esta convocatoria unitaria, primero para el 1 de mayo, para que la UNT marche con estas centrales priistas y mostrarse más claramente como un bloque frente al gobierno. Pero pues fíjate que desde que nació la UNT, ¿no?, como una central opositora, incluso esas mismas centrales priistas en los 90, pues nunca habían marchado con los sindicatos del corporativismo priista. Lo escandaloso. Pero entonces, ¿qué tendría que pasar cuando el sindicato cuando están siendo llamados a marchar con centrales priistas? Ustedes desde la corriente, desde las bases telefonistas, ¿qué están planteando, qué están proponiendo? Los trabajadores tenemos que unirnos con los sindicatos de la industria y con otros sindicatos, sí, para defender nuestros derechos como clase trabajadora, pero pues no tampoco debemos ser parte de un pacto reaccionario de las burocracias sindicales, de la mano con quienes históricamente pues han estado subordinados a las patronales y al gobierno, como estas centrales. Los trabajadores debemos discutir nuestros problemas y resolver cómo luchar por nuestras demandas sin hacerle el caldo gordo a estos burócratas, ¿no?, que lo único que buscan pues es espacios en el poder para sus intereses y pues para consolidarse ellos como una casta política. Nuestro lugar, o sea, como trabajadores, como sindicalistas, como sí, desde las bases telefonistas, es con las bases de la clase trabajadora. Pues por primera vez los telefonistas vamos a marchar con alguien más que la UNT, con otros sindicatos, con otros sectores de trabajadores, pero es algo necesario, pero sí, no, es algo necesario, no con pero ellos, finalmente. Claro, pero no bajo la alianza oportunista y reaccionaria de estas direcciones, que es en realidad lo que nosotros estamos cuestionando. Tenemos que recordar que pues la UNT nació como una central opositora a esas centrales sindicales con las que ahora se están subordinando. En lugar pues, de aliarse con otros sindicatos que se reivindican opositores, van y terminan marchando con ellos. O sea, por ejemplo, podrían marchar, por ejemplo, con la CENTE, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por ejemplo este año se va a movilizar con la nueva central de trabajadores. Sí, exactamente.
Exactamente, o sea, sectores que se reivindican opositores y que han mantenido una constante lucha por la defensa de sus derechos laborales es lo que se necesita. O sea, nosotros como desde las bases telefonistas estamos llamando a un primer vallo combativo desde esta crítica que menciono, por un salario acorde al aumento de la inflación, como por la organización democrática de los telefonistas y los trabajadores desde las bases, sin que tengamos ninguna confianza en las presiones que vienen por parte tanto de la empresa y de la burocracia sindical, y seguir el ejemplo, como ya lo mencionamos anteriormente, de los trabajadores en Francia por la defensa de las pensiones. Claro, sí, ya lo platicábamos en una ocasión anterior sobre la posición también y de cómo puede influir la lucha de los trabajadores a nivel internacional con lo que está ocurriendo ahora con los telefonistas. Escúchenlo para que sepan de qué estamos hablando. Por ahora se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Julián. Ha sido un placer compartir esta charla contigo. Recuérdanos por qué medio podemos contactar a Desde las Bases Telefonistas. ¿Dónde podemos encontrarlos? En la página de Facebook, ahí pueden encontrar nuestras posiciones y mandarnos un mensaje directo, como los mismos compañeros quienes te vamos a contestar. Es Desde las Bases Telefonistas, para que nos puedan buscar en Facebook. Muy bien, muchísimas gracias, Julián, por haber estado nosotros, y esperemos que tampoco sea la última ocasión. Bien, importante recordar que la lucha por nuestros derechos no es fácil y que para poder obtener mejoras en las condiciones de trabajo necesitamos estar unidos y organizados, como ya nos platicaba nuestro invitado. Solo juntos, como una fuerza unida, podemos hacer una gran diferencia. Seguiremos profundizando en este tema rumbo al 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Gracias por sintonizarnos en Contrafrecuencia. Hasta la próxima.